importante entre el manejo de la frecuencia y de la potencia, y la respuesta también es logarítmica, es decir, los cables, a medida que se incrementa la frecuencia, que se crece en frecuencia, la capacidad de manejo de potencia disminuye. Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, son tubos de latón de 1 y 5 octavos de pulgada, son tubos físicamente, y el manejo de potencia de esos tubos son mayores, es decir, este perfectamente a 100 MHz maneja una potencia de 10 kilovatios. ¿De acuerdo? Esa es la gráfica que le permite a usted establecer con qué tipo de cable se queda. Y una recomendación muy importante es que en este tipo de decisiones ustedes no pueden hacer economías absurdas. Ustedes tienen que hacer la decisión de un cable que justamente cumpla con las cosas que se necesita, pero también tiene que tener cierta holgura para que, a pesar de que cueste un poco más, usted esté seguro de que el cable no va a tener una ruptura fácil por del dieléctrico, que no se va a recalentar, ¿de acuerdo? Y simultáneamente que usted no vaya a perder mucha potencia en el cable. Obviamente que los cables de potencia tienen que ser de 50 ohmios. Usted no puede y no debe usar un cable de 75 ohmios para un transmisor de potencia de 50 ohmios. Los transmisores tienen a su salida conectores que dicen 50 ohmios. No le coloquen a eso un cable de 75 ohmios, así que la gráfica de atenuación, tal como la que vimos aquí ahora, coinciden. Ese es algo que me faltaba por explicar. Mire que usted tiene aquí un cable RG8 que es de 50 ohmios y un cable que es de 75 ohmios. Por el criterio de atenuación ustedes no pueden decir entonces, porque la gráfica de la atenuación sea la misma, que entonces cogemos cualquiera de los dos cables. No. Ustedes tienen que coger el cable que tiene la impedancia del transmisor. Si el transmisor dice 50 ohmios, colocamos entonces un cable de 50 ohmios. ¿De acuerdo? Si es un amplificador de radiofrecuencia para MAC-TV o CAC-TV, entonces tienen que tomar 75 ohmios, y con base en eso ustedes pueden perfectamente hacer un acople correcto, porque no se trata de hacer solamente el acople correcto entre la carga y la línea, sino también entre la línea y el transmisor. ¿De acuerdo? 75 ohmios para grandes distancias y 50 ohmios para distancias relativamente pequeñas, pero manejo de potencias altas. Muy bien. Y una información final, que es la siguiente. Aquí tenemos un texto que dice que se considera, vamos a ver si lo logramos ver, hay una norma que es de la Radio Electronics Television Manufacturers que dice que un cable se establece que el funcionamiento de un cable de dieléctrico de polietileno a una temperatura de conductor central de más de 80 grados centígrados es probable que cause un daño permanente al cable. ¿Qué es lo que está diciendo finalmente eso? Que 80 grados centígrados internamente produce un daño permanente en el cable. Es decir, uno no es testigo muchas veces de cuál es la temperatura interna del cable. Y aquí hay una tabla de temperaturas. La temperatura ambiente hace depender la temperatura ambiente en el sitio donde usted coloca el cable, pone problemas para la temperatura interna tolerable. Me explico. Cuando usted tiene una temperatura de 40 grados centígrados ambiente, la máxima temperatura permisible en el conductor central en grados centígrados será 80 grados centígrados. Pero a medida que usted incrementa la temperatura, este valor de temperatura tiene que disminuir por un factor de 0.72, 0.46 y 0.2. ¿De acuerdo? Cuando es 1, entonces tolera 40 grados centígrados externos, soportan 80 grados centígrados internos. Pero cuando se aumenta la temperatura externa, es decir, estamos en un ambiente de temperatura muy alta, 50 grados centígrados, pues entonces el factor de reducción es 0.72. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que usted no puede colocar un cable intemperie como si nada. Usted tiene que tener cuidado también de las temperaturas y de las zonas donde usted instala los cables.
Total que lo que hemos querido dejar con la clase, con la conferencia de hoy, es que usted tenga una noción de que las tablas de los fabricantes hay que leerlas con cuidado para tomar una decisión en la recomendación como ingeniero de un cable final. Ustedes no tienen que fabricar los cables, sino saberlos escoger correctamente. Hasta la próxima.